Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a decodificar el Salmo 51. Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación. También podríamos decirle que es la restauración de un rey contrito y quebrantado. Mis hermanos, como se dice en Colombia, en este salmo tenemos mucha tela que cortar. Dice al músico principal, salmo de David, después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces vamos a mirar quién era Betsabé. Betsabé, en hebreo Batseba, que significa la séptima hija o la hija del juramento, era hija de Amiel y era la primera esposa, era la esposa de Urías elitita. Un día el rey David estaba en los patios de su palacio y estaba mirando su reino y vio una mujer desnuda bañándose y se enamoró de ella. Esta mujer era Betsabé. Pero mire, hermano, este es un salmo que nos deja mucho porque después de Betsabé ser la primera esposa de Urías, llegó a ser una de las esposas del rey David. O sea, cuando ella estaba con Urías elitita, que era su esposo, ella era una. Y después de que una controversia y muy grande, David lo mandó a matar en varias ocasiones, al último en el ejército pudo finiquitar ese homicidio que él hizo. Ella no pasó a ser la esposa de David, pasó a ser una de las esposas del rey David. ¿Ya? Vino a él, entonces dice aquí, que cuando se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. ¿Quién era el profeta Natán? El profeta Natán vivió durante el reinado del rey David en Israel, ¿sí? Y Dios habló a David a través del profeta en varias ocasiones, ¿sí? Natán era miembro de la corte real del rey y uno de los consejeros más cercanos, ¿sí? ¿Qué pasaba? Aparentemente Natán también conocía también a Betsabé para hablarle sobre el intento de Adonías de usurpar el trono de David a su hijo. O sea, él era, el profeta Natán era alguien de la corte, era alguien conocido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El profeta Natán le dijo, esta profecía dijo: ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará la violencia de tu casa. Esa fue lo que le dijo el profeta Natán. Esos hechos se relatan en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver entonces quién era el esposo de Betsabé. Él era apodado elitita. Urías pertenecía a una minoría étnica hitita residente en Israel, que había estado en la región que antes era tierra de Canaán, y es presentado en el segundo libro de Samuel como el marido de Betsabé. Él era soldado del ejército de David y llamado uno de los valientes de David. O sea, no era un soldado raso, era alguien de rango, de mando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Tras negarse Urías a irse donde su propia esposa,
contrariando así los designios del rey David, quien buscaba disimular su adulterio con Betsabé, porque Betsabé estaba embarazada, ¿sí? Y como Urías estaba en la guerra, ¿a quién le iban a dar por padre al muchachito, sí? El monarca lo mandó a la muerte, ordenando a los soldados que se apartaran de él en la batalla para exponerlo al enemigo. Urías pasó a la posteridad como una víctima de adulterio por cálculo, a quien su propia rectitud condena humanamente a ser víctima de un crimen mayor. Ese hombre siempre fue inocente, David cometió ese homicidio con él. De hecho, fueron en 3 ocasiones. Le hizo las enviadas para la muerte y a la última ya cayó. Se dice que este es un cántico con la agonía del alma afligida de David por el pecado, ¿sí? Y nos ayuda a comprender la maravilla de la misericordia de nuestro Dios, porque Dios fue tan bello, Dios es tan grande, que después de que David hizo esto, el Padre volvió y lo levantó, volvió y lo hizo lo que era antes, ¿verdad? Bueno, entonces este salmo es un salmo donde David pide purificación. De hecho dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Le dice que le borre las rebeliones y que lo lave más y más de la maldad y que lo limpie del pecado. Es un salmo de purificación. El Salmo 51 es un salmo a 4 voces. La primera voz es la voz de confesión, la segunda voz es la voz de la fe, la tercera voz está en el versículo 13 y es esa promesa que hace David, 13 y 19. Y la cuarta voz es la súplica al Padre. Vamos a ver entonces ahora la primera voz que va de los versículos 1 al 5 y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Ahí está confesando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Borra mis rebeliones significa quita de mí. O sea, de tu libro de deudas, tacha las líneas negras de mis pecados con las líneas rojas de la sangre de Cristo. Cancela el vínculo, aunque escrito en caracteres negros. ¿Qué quiere decir? Que él ahí está reconociendo, pero que él le dice que borre eso. Recuerden que yo les había hablado a ustedes que hay un libro de las memorias, ¿sí? Que lo utilizó el rey con Mardoqueo. Cuando Mardoqueo iba a matar, miraron ese libro, ¿verdad? Entonces, él le pide que lo libre, que lo limpie ese pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, que lo limpie, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. A ver, David usó varias palabras para hablar de la ofensa contra Dios. Las rebeliones, porque él tenía la idea de cruzar esa barrera, él se rebeló, él pasó esa barrera con una mujer casada, fornicó, mató a su esposo, la embarazó, o sea, él sabe que él cruzó la barrera. Límpiame de mi maldad, ¿por qué? Porque él sabe que eso que él hizo fue retorcido y perverso, él lo sabe. Y dice, el pecado tiene la idea de quedarse corto o de errar al blanco. O sea, él se quedó corto con el pecado. Él cometió pecado y más porque cometió pecado y homicidio. Entonces él le dice, mi pecado está siempre delante de mí. A él eso lo estaba atormentando porque él sabía que había quebrantado los mandamientos. Él sabía que había hecho lo malo delante de Dios. Y luego le dice, contra ti solo he pecado. Entonces, en el sentido activo, esto no era cierto, pues porque David sabía que había pecado
contra Betsabé, había pecado contra Urías, su esposo, había pecado contra sus familias, las familias de ellos, había pecado contra su propia familia, contra su reino y en cierto sentido contra su propio cuerpo. Eso está en Primera de Corintios 6:18. Sin embargo, todos estos pecados pasan a un segundo plano cuando considera la grandeza de su pecado contra Dios. Él correctamente sentía como si contra él, sola contra él había pecado. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces él ahí está reconociendo. Luego dice, he aquí en maldad he sido formado. Vamos a ver qué significa eso. Lo que pasa, mi hermano, es que los hijos naturales, los hijos no reconocidos, los hijos fuera del matrimonio, hemos sido formados en pecado. Y más adelante les voy a contar pues cómo es este pecado se limpia, pero es un consejo, simplemente un consejo. En el mundo espiritual, si usted es hijo natural, si usted es hijo no reconocido, si usted es hijo fuera del matrimonio, ore y pida perdón por el pecado de sus padres. Posiblemente en el plan perfecto de Dios estaba que usted hubiera nacido bajo un matrimonio, ¿sí? O bajo un hogar constituido, pero de pronto por el pecado de su padre o su madre no fue así. Y sí, puede que aquí en el mundo esté bien, pero en el mundo espiritual estamos llamados a pedir un perdón, ¿sí? Dice, en pecado me concibió mi madre. Dice en Deuteronomio, lo que pasa es que mire lo que pasa. En Deuteronomio 23:2, la ley mosaica dice, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán en la asamblea del Señor. ¿Sí? Esto lo que significa es que el hijo nacido fuera del matrimonio era ilegítimo e indigno de la ciudadanía israelita por 10 generaciones. O sea, no es que vamos a decir que hoy ya es así, no, porque entonces llegó Jesús y nos salvó, ¿sí? O sea, no es que una persona ilegítima no pueda ser salva o que no pueda ser usada por Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la misericordia y la gracia a través de Cristo es suficiente para todos, ¿sí? Pero es una recomendación a pedir perdón por ese pecado de su padre, de su madre, de su abuela. Mire, eso se va volviendo una atadura generacional, hermano. Entonces, yo no me casé, mi hija no se casó, mi nieta no se casó, mi bisnieta no se casó, y eso va siguiendo así. Entonces, a pesar de que usted, doblemente yo soy hija natural, ¿sí? Y Dios, bendito Dios, Dios me ama, Dios me utiliza cuando Él quiere, ¿sí? Y yo sé que yo tengo la gracia del Padre, pero me ha tocado arrodillarme y pedir perdón por lo que hizo mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela y hasta 100 generaciones atrás. Y le he pedido al Padre que por favor limpie esa cadena, esa atadura, la rompa en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces este es el llamado. Dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? No lo vamos a entender mal, por eso hago la aclaración de nuevo. No significa que una persona que sea hija natural, hija no reconocida, no sea usada por Dios ni tenga la gracia de Dios. Claro que sí, pero hay unas ataduras en el mundo espiritual, unas ataduras generacionales que vienen de ese pecado y que debemos orar y pedirle al Padre por ellas. Mire, David lo sabía. Dice
que él así fue formado en maldad, porque David era hijo natural. Él era medio hermano de sus hermanos. Él no era hermano de padre y de madre. Dice, así que podemos ver claramente que cualquiera que confíe en Jesucristo como su salvador personal va a entrar al reino de los cielos. ¿Sí? En Juan 13, 16, 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, nosotros somos salvados por esa gracia del Señor, porque creemos en Dios, porque Él es nuestro Dios y Salvador. ¿Sí? Más aún dice, cuando Dios mira a sus hijos que han recibido ese don gratuito de la salvación y a través de la muerte, entierro y resurrección de Cristo, Él no ve nuestra nacionalidad, Él no ve nuestro color, Él no ve nuestra legitimidad o no legitimidad de nacimiento. Solo la justicia de Cristo en nosotros. Y esto está en 2 Corintios 5, 21 y en Filipenses 3, 9. No somos salvos por lo que somos de nacimiento. Somos salvos por lo que nos convertimos en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y le aclaro, hermano, vuelvo y aclaro para que no hayan malentendidos. Sí somos salvos, claro que sí, yo lo creo. Pero en el mundo espiritual hay unas ataduras que son reales. Y esas ataduras se rompen cuando usted pide perdón, ¿sí? Cuando usted pide perdón por los pecados de sus antepasados. Pida perdón por los pecados de su madre, de su padre, de sus abuelos. Porque ellos hay una herencia genética en el mundo espiritual con usted. ¿Sí? Entonces es un consejo, hermano. Mire, en el Salmo 139, David alaba a Dios diciendo, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Mire que él está reconociendo, dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Él era hijo natural. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Volvemos a ese libro de las memorias, donde están sus memorias y mis memorias, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces, hermanos, este es un llamado a confesar, a pedir perdón, para romper, para cortar esas ataduras generacionales, esas cadenas de impiedad. Mire, hermano, uno ve familias que nace uno con algo genético, luego el otro, luego el otro, luego el otro. El papá estuvo en la cárcel, el hijo, el nieto, el bisnieto. Entonces eso se vuelve una atadura, hermano. Es hora de que usted se levante
como ese José en medio de sus hermanos, como ese David ante su pueblo. Usted se levante ante su familia y pida perdón y usted rompa y usted se convierta en esa fortaleza, en ese vallado, que usted haga vallado por su familia, hermano. Ore por su familia. Rompa cadenas, corte lazos en el mundo espiritual con oración. Vamos a dejar hasta aquí esta primera voz de confesión del Salmo 51. Bendiciones, hermanos. Suscríbase, apóyeme con un like. Bendiciones.